Buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Pérez, soy coordinador de vinculación de estados de la organización Save the Children en México. Bienvenidos Roberto, Pedro, Berenice, Denny, a la sesión del día de hoy. Les doy a todas las personas que nos escuchan y nos ven, les doy la más cordial bienvenida a esta que es la última jornada de la semana para las niñas, niños y adolescentes, que FunSalud en coordinación con Save the Children México han organizado dentro del marco de la celebración del 30 de abril, Día del Niño y Día de la Niña, ¿no? Durante los últimos 4 días hemos tenido la oportunidad de escuchar las voces de personas y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, hablar, reflexionar y visibilizar los retos que representan el alcanzar el objetivo del ejercicio pleno de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Se han abordado los temas de salud y nutrición, de educación, de salud emocional y de sistemas de protección. Para este día, la mesa abordará la temática de medios de vida y contamos con la presencia de Roberto Pérez, de Pedro Gamboa y de Berenice Mondragón. Para empezar, la mecánica será la siguiente. Cada expositor tendrá 20 minutos para presentar su ponencia. Después daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas y las respuestas las pueden ir haciendo llegar mediante el chat. Y por último tendremos unos minutos para las conclusiones de la mesa. Me gustaría presentar como primer ponente a Roberto Pérez Baeza. Roberto, bienvenido. Roberto es defensor de los derechos humanos desde los 17 años, promoviendo la participación de adolescentes y jóvenes. Estudió gestión de proyectos sociales en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, ¿no? Su trabajo se ha especializado en incidencia en política en materia de derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, igualdad de género y desarrollo sostenible. Fue parte del Comité de Actualización de la Cartilla de Derechos Sexuales de las y los Jóvenes en México. Es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para el Foro Generación Igualdad en México y Francia. Es presidente del Comité de Bienestar dentro del Consejo Nacional de la Agenda 2030, órgano que da seguimiento a la implementación en México. Actualmente colabora en The Hagen Project México en el área de alianzas estratégicas, organización internacional dedicada a poner fin al hambre y la pobreza en 22 países del mundo. Lidera la iniciativa Ellas Deciden, iniciativa encaminada a promover la autonomía de las niñas, adolescentes y jóvenes a través de la educación integral en sexualidad y puedan decidir sobre sus cuerpos, comunidades y territorios. Roberto, te cedo el uso del micrófono. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todas y a todos quienes están en el espacio en Zoom y quienes también están siguiendo esta conversación a través de las redes sociales. Quiero agradecer, bueno, primero a las y los compañeros de Save the Children que nos extendieron esta invitación, a la organización, a The Hunger Project México y a FunSalud también, que entiendo son coorganizadores de esta iniciativa y bueno, celebramos y felicitamos el que puedan abrir espacios de conversación, de reflexión, de análisis, ¿no? Y de arrojar algunas propuestas también en función de la experiencia de distintos actores estratégicos que estamos desde distintas perspectivas trabajando para promover un ejercicio pleno de derechos de las niñas, de los niños, de adolescentes, de las mujeres y de las comunidades en general. Sin más, bueno, voy a proyectar una presentación que ustedes me pueden indicar, me pueden ayudar solo para confirmar. Sí, ¿verdad? ¿La están viendo? Adelante, sí. Entonces, bueno, muchas gracias. Si me pueden ayudar con cuando me falte tal vez unos, no sé, 3 minutos, si me pueden ayudar con eso, les agradecería muchísimo. También, bueno, un saludo de nuestra directora Montserrat Salazar, de nuestra directora ejecutiva. Un saludo y agradecimiento también por la invitación. Gracias también a Nancy, querida, que nos extendiste esta invitación para acompañarles. Yo quisiera platicarles un poco de The Hunger Project, que bueno, como quiénes somos, qué es lo que hacemos y además cómo consideramos desde una perspectiva muy particular el trabajo en relación, por un lado, con los medios de vida, pero por el otro,
sobre el trabajo con las niñas, con adolescentes y mujeres como actoras estratégicas del desarrollo local, como una estrategia para poner fin al hambre y a la pobreza alrededor del mundo. Entonces, bueno, un poco hablar sobre también cómo la pandemia COVID ha afectado la vida de las niñas y las mujeres desde nuestra experiencia y lo que hacemos en The Hunger Project y en las comunidades en las que trabajamos, sí en México, pero también en algunas otras partes del mundo que, pues bueno, como ustedes saben, al ser una organización internacional, el intercambio de experiencias, pues bueno, siempre es permanente y constante. Nosotros somos una organización internacional que tiene más de 30 años de experiencia trabajando para poner fin, como ya decía, al hambre y a la pobreza. Somos una organización global estratégica. Y bueno, esto lo hacemos a través del liderazgo local, en donde las personas, pues bueno, idealmente lleven una vida digna y autosuficiente, ¿no? Particularmente en México, pues bueno, vemos a un México rural libre de hambre y pobreza extrema, con buena gobernanza en el 2030. Y bueno, para nosotros es importante decir y bueno, centrar la conversación en la buena gobernanza, porque creemos que a partir de el fortalecimiento de los sistemas democráticos en nuestro país, es como, pues bueno, eventualmente nos acercaremos a poner fin no solamente a la pobreza, pero también a otros retos y a otros, pues sí, problemáticas estructurales que como ciudadanía estamos viviendo. En ese sentido, y a partir de eso, es que The Hunger Project trabaja bajo un modelo metodología con las comunidades, por un lado, pero por el otro también a nivel estructural y estratégico, con actores que son tomadores de decisiones en el marco del diseño del desarrollo a distintos niveles. Y por eso, bueno, me parece relevante compartirles desde dónde y desde qué perspectiva trabajamos con este modelo que se llama desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, que es un modelo que apunta a generar procesos para que todas las personas en el ámbito comunitario, pero también en el ámbito político, podamos trabajar para crear visiones, objetivos y prioridades locales, ¿no? Entendiendo que el desarrollo se da desde lo local. Creemos que las voces locales son la guía y se sostienen sobre las fortalezas locales de aquellos que habitan los territorios y no solamente sobre sus problemas, ¿no? El desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género está focalizado en generar y lograr cambios sistémicos en lugar de proyectos de corto plazo. Por eso es que The Hunger Project, cuando hace una inversión, la hace a largo plazo, no la hace por un par de meses, sino invierte varios años para que con una estrategia firme de salida, pensando en que la organización tiene un rol específico en las comunidades, bueno, de la mano de las comunidades, y quienes realmente se esperan que generen estos cambios sean las comunidades y no la organización per se. Para nosotras ya, y nosotros ya les decía que la participación de las mujeres, de las niñas y las adolescentes es clave. Las identificamos como como actoras estratégicas del desarrollo local. Y bueno, este modelo de desarrollo liderado por las comunidades apunta no solo a un tema, sino a varios temas que las personas en las comunidades quisieran atender, y lo hacemos a partir de 3 elementos importantes. El primero tiene que ver con la movilización comunitaria, que esto es básicamente que la ciudadanía que las comunidades se reconozcan como ciudadanas y ciudadanos sujetas y sujetos de derecho, que en función de esto puedan generar o puedan movilizarse. El segundo elemento es justamente la movilización de las mujeres y de las niñas y adolescentes como estas catalizadoras de las transformaciones comunitarias. Y el tercer elemento tiene que ver con las alianzas en los gobiernos, con las autoridades locales o los gobiernos locales.
Mucho porque creemos que, pues bueno, la movilización es importante, pero es mucho más importante poder escalar estas visiones de las comunidades al ámbito en donde las decisiones se están tomando desde las instituciones y desde las autoridades. Em, y bueno, dicho lo anterior, es que hemos tenido un par de reflexiones. Este mismo modelo lo hemos utilizado aún con pandemia, con sus retos, por supuesto, como todas las organizaciones, bueno, creo, sin generalizar, pero como organizaciones hemos enfrentado retos, pero lo más importante y bueno, un poco de lo que nos invitaban a compartir desde nuestra experiencia, pues tiene que ver con cómo la pandemia ha afectado a las niñas y a las mujeres desde nuestra experiencia como organización en los medios de vida y vamos a hacer algunas precisiones. No recuerdo si lo dije, pero The Hunger Project trabaja en contextos rurales e indígenas, en comunidades de alta y muy alta marginación, de pobreza extrema, en donde los servicios no necesariamente son una realidad para las comunidades y esto coloca mayores retos, sobre todo por temas de enfoque de género, pertinencia cultural, de ciclo de vida. Y bueno, desde esa lógica también es que vamos a intervenir. Entonces, bueno, me parece relevante también compartir que las afectaciones en distintos ámbitos, pues bueno, entiéndase agricultura y economía, seguridad alimentaria y nutrición, violencia de género, violencia basada en género, educación y derechos y salud sexual y reproductiva, es alguno de los ámbitos en donde desde The Hunger Project, particularmente en México, hemos visto cómo las afectaciones de la pandemia han trascendido a la vida de las niñas, de las adolescentes y las mujeres. Sí siguen viendo mi presentación, ¿verdad? De cambio, gracias. Algunas afectaciones en términos de agricultura sobre las niñas y las mujeres, pues por un lado tiene que ver con la reducción de la capacidad de producción y distribución de alimentos y además la disminución del poder adquisitivo y del acceso a alimentos nutritivos. Desde The Hunger Project y bueno, en distintas además cifras oficiales, particularmente la FAO, se reconoce y se ha visibilizado que las mujeres juegan un rol estratégico, fundamental y protagónico en la generación de producción de alimentos, para que no solamente las personas en los contextos rurales, pero también las personas que nos encontramos y desarrollamos en ámbitos urbanos podamos alimentarnos. Y esto se ha visto afectado significativamente en el acceso desigual también a los recursos para las mujeres, en el poder de decisión, además que sea limitado, que si bien habíamos encontrado o habíamos venido, habíamos visto que el poder de decisión de las mujeres en el ámbito rural, pero sobre todo en la producción y generación de alimentos, no necesariamente es alto. Eh, Ahora con la pandemia hemos identificado que, bueno, ha habido una reducción significativa, sobre todo porque han tenido, no quiero decir migrar, pero han tenido que regresar a los espacios del ámbito privado, es decir, a los hogares. Y esto, pues bueno, ha reducido también la capacidad o la toma de decisión, la posibilidad de que las mujeres puedan decidir en el ámbito privado, pero también en el ámbito público. Por supuesto, pues bueno, el nivel de educación se ha reducido significativamente y la restricción de la movilidad, además que hay que decir que las mujeres y también las jóvenes, si bien tenían antes de la pandemia, hemos visto que antes de la pandemia tenían una posibilidad de movilizarse o de movilidad, habían tenido una posibilidad de movilidad al interior de las comunidades, justamente por el tema de la generación de alimentos y de producción. La pandemia ha restringido este derecho que además también pues es eso, es un derecho, ¿no? En el ámbito comunitario pues ha restringido la movilidad. Y hay que recordar además que en México solo el 7% de las mujeres son dueñas de sus tierras. Y esto se traduce, como ya decía en lo anterior, pero también en la posibilidad de tener una calidad de vida digna y no solo para ellas, pero también para, en este caso, hijas e hijos.
porque de alguna manera quienes siguen decidiendo sobre no solamente las tierras, sino también sobre lo que significa en términos de la generación de ingresos, pues son los hombres. También hemos visto muy drásticamente cómo en este momento, en este periodo de pandemia, eh, me gusta poner la pregunta provocadora de si se han diseñado estrategias de supervivencia o más bien precarización todavía más del derecho a la alimentación porque hemos encontrado que pues bueno, al haber menos ingreso, pues también hay una reducción de compras de alimentos para los hogares, que no es que se traduzca solamente en la afectación de las mujeres, sino que trasciende a la vida de las niñas y de los niños y adolescentes, ¿no? Hay un consumo de alimentos menos nutritivos porque son menos costosos, ¿no? O sea, el ingerir refrescos, comida chatarra, ¿no? Alimentos que no necesariamente requieren o tienen los nutrientes suficientes. Y bueno, también la reducción del número de comidas al día en respuesta a la reducción de los ingresos disponibles, que esto me parece también muy importante decirlo. O sea, es decir, no solamente se está reduciendo el consumo, perdón, no solamente se está consumiendo alimentos menos costosos y menos nutritivos, sino que también se está reduciendo el número de comidas al día, ¿no? Que de por sí ya tenían un contexto bastante complicado, ¿no? Y también hay que decir que a partir de este contexto en relación con la agricultura y con el derecho a la alimentación, pues se ha visto también el aumento de la violencia doméstica, porque como ya decía, las mujeres al reducir al reducir la movilidad de las mujeres, de las jóvenes, y también de las niñas y las adolescentes en el ámbito comunitario, pues se gesta también un incremento de aumento de la violencia doméstica. Sobre la economía, hemos encontrado, pues bueno, la amenaza en los medios de vida rurales que obstaculiza la participación de las comunidades en las actividades económicas, ¿no? Que han tenido que reducir las actividades y que eso se traduce en la reducción de los ingresos. ¿Por qué las mujeres se enfrentan a mayores condiciones eh, de desigualdad? Bueno, hay que decir que las mujeres se enfrentan a mayores condiciones de desigualdad que los hombres en el ámbito rural porque tienen acceso a menos insumos productivos, a mercados y servicios como la financiación, la extensión y la información. Las mujeres tienen menos oportunidades de recibir créditos en el ámbito rural, pero también, o sea, no solo tiene que ver con que las mujeres hoy en día han sido afectadas, digamos, per se por ser mujeres, pero también porque la capacidad y la arquitectura en el ámbito rural, la arquitectura institucional en el ámbito rural se encuentra muy débil en comparación con los ámbitos urbanos. La reducción de los ingresos en las familias conlleva la venta de bienes y además hay que decir que justamente en esta pandemia lo que hemos encontrado y lo que se ha visto es que la venta de bienes inicialmente se comienza con los bienes, con los pocos bienes con los que las mujeres y las jóvenes cuentan. Ya decía yo que solo el 7% de las mujeres son dueñas de su territorio y esto también, pues bueno, se traduce en otras cosas como vivienda y algunos otros pues elementos con los que tienen, ¿no? Entonces, se precariza todavía más la vida de las mujeres, de las jóvenes, y que además se traduce pues eventualmente en la vida de las adolescentes y las niñas. Y también hay que decir que el aumento de la venta y las uniones tempranas y forzadas de niñas y adolescentes como una forma de obtener dinero y de mantenerse en esta supervivencia económica que afecta pues obviamente a las niñas y a las adolescentes en su presente, pero más allá del presente pues en el futuro, ¿no? Porque se mantiene este ciclo de vida, este ciclo de pobreza, se aumenta y se agrava la feminización de la pobreza y que pues bueno, no tendrá un fin pronto, ¿no? En el ámbito de la violencia de género en las niñas y en las mujeres, pues bueno, hemos visto el aumento de la violencia doméstica, como ya decía, pero también el abuso y particularmente el abuso y la violencia sexual contra las niñas.
las adolescentes y las mujeres. Las mujeres y las niñas del medio rural tienen menos oportunidades de acceder a servicios de apoyo. Hemos visto que tienen menos oportunidades de acceder a, a servicios de apoyo, por un lado por temas, eh, digamos, de distancia, pero por el otro también por temas de pertinencia cultural, es decir, no hay necesariamente las suficientes redes de apoyo para mujeres y niñas y adolescentes rurales e indígenas que puedan sostener y que puedan crear redes de apoyo en relación con las víctimas. En las niñas y las adolescentes, el aumento de la violencia sexual subraya la necesidad de visibilizar y atender la problemática. Hemos visto un incremento significativo en este tipo de violencia, nos preocupa y nos ocupa, pero también nos coloca en un reto de decir cómo lo abordamos, o más bien cómo acompañamos de la mano de las comunidades para que ellas puedan ofrecer soluciones estando en sus comunidades, en tanto, pues bueno, el ejercicio de suspender algunos servicios de parte de las organizaciones, pues bueno, nos ha colocado en proponer nuevas formas pues de trabajar con las comunidades, ¿no? En el ámbito quisiera hablar un poco sobre el ámbito del liderazgo y la toma de decisiones en respuesta al COVID, porque para The Hunger Project, como ya les decía, nuestro modelo, el liderazgo y la toma de decisión, la participación de las niñas, de las adolescentes, jóvenes y mujeres, nos es muy, muy importante, y más en este contexto en donde se han diseñado distintas estrategias para mitigar, prevenir la recuperación del COVID, en donde hemos visto que los órganos de toma de decisiones establecidos en respuesta a la pandemia están siendo dominados por hombres, bueno, además hombres pues mayores. Entonces, 3 minutos, Roberto. gracias. Las niñas y las mujeres y sus organizaciones a menudo quedan excluidas de las estructuras comunitarias de toma de decisiones y de gobernanza que definen las estrategias de respuesta durante las crisis humanitarias. En términos de carga del hogar, pues bueno, las zonas rurales en México, hemos encontrado que las mujeres dedican hasta 33 horas a la semana de trabajo no remunerado y los hombres solo 6. El confinamiento por la pandemia pues ha aumentado más las cargas de trabajo en las mujeres como principales encargadas del cuidado. El cierre de las escuelas se ha traducido no solamente en la disminución de educación, pero también en que las niñas y las adolescentes pues se les ha asignado una fuerte carga de tareas de cuidado del hogar. Y en México se estima que además 20.8 millones de niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares, 48 niños y más del 50% lo realizan las niñas. Hasta el 2019, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas entre los 17 y 10, entre los 3 y 17 años no asistía a la escuela. Y bueno, me parece solo importante precisar que la venta y las uniones tempranas y forzadas de niñas y adolescentes como una forma, entre comillas, de dar respuesta a la economía, que esto se traduce en violentar la vida, los derechos y la dignidad de las niñas y las adolescentes, pues bueno, se materializa en que Guerrero cuenta con una tasa del 40%, Chiapas y Oaxaca del 30%, precisando que la mayor tasa de esta actividad se da en contextos rurales e indígenas, y que bueno, cuando hablamos de que se están vendiendo o se están uniendo forzadamente la vida de estas niñas, se traduce en que solo una de cada 20 niñas de entre los 12 a los 17 años sigue asistiendo a las escuelas. Impulsamos un programa en razón de dar respuesta que se llama Ellas Deciden, que trabaja para potenciar la autonomía de las niñas y de las adolescentes, derivado y a partir de poner algunas estrategias que tienen que ver con invertir en las niñas, ¿no? Y en su autonomía, en mantener a las niñas a la escuela, en mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, transformar las normas sociales y prácticas tradicionales y crear un entorno legal y político. Finalizo nada más con algunas reflexiones diciendo, pues bueno, que las mujeres en el medio rural
como ya decíamos, se encuentran mayores limitaciones en relación con los hombres, ¿no? Que los efectos de la pandemia están incidiendo de manera desproporcionada en la capacidad productiva, reproductiva y generación de ingresos de las mujeres, que a menudo se limita el acceso de las mujeres a programas de protección social, las tensiones asociadas a los medios para quedarse en casa y los cierres económicos, pues aumentan la violencia de género. Y dos, muy importantes, invertir en el liderazgo de las mujeres y hacerlas participar en el diseño de la ejecución de estrategias para dar respuesta al COVID y fomentar análisis de género y los datos desglosados por sexo y edad, que es esencial para poder hacer un seguimiento de las repercusiones relacionadas con el género, ¿no? Debidamente contextualizadas, ¿no? Con un ciclo de vida, con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Pues bueno, muchas gracias y perdón por robarme algunos minutos. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias por invitarnos a reflexionar que si la situación de exclusión existe, la pandemia finalmente viene a agudizar más aún las situaciones de exclusión y desventaja social, ¿no? Damos paso ahora a la presentación de Pedro Gamboa. Me doy la oportunidad de presentarlo. Él realizó estudios de ingeniería industrial con especialización en productividad y eficiencia. Trabajó en el sector privado en México realizando proyectos de reingeniería de procesos y mejora de la productividad en centros de distribución regionales. Posteriormente realizó estudios de posgrado con el apoyo de CONACYT en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde realizó una investigación en desarrollo humano, geopolítica y geoeconomía. Ha participado como profesor en Yucatán y Quintana Roo en diversas instituciones formando a jóvenes de áreas rurales. Ha participado como consultor en proyectos de inversión de impacto e innovación tecnológica aplicada a la educación inclusiva. Se incorpora a Fundación Haciendas del Mundo Maya en 2014 y es el encargado de las relaciones interinstitucionales de la organización y coordinador de ensamble artesano. Actualmente radica en la ciudad de Mérida. Su ponencia, Experiencias para la recuperación de medios de vida ante las afectaciones por fenómenos medioambientales en el marco de la pandemia del COVID-19. Adelante, Pedro, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Rubén. Un saludo a mis compañeros panelistas y a los participantes. También muchas gracias a los organizadores y particularmente a Save the Children que nos extendió esta invitación. Quiero dar un breve contexto antes de comenzar con la presentación de Fundación Haciendas del Mundo Maya. Somos una organización sin fines de lucro que trabaja adscrita a la península de Yucatán, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en los 3 estados, desde el año 2002. Comenzamos nuestro trabajo como atención a la emergencia derivada de un huracán, el huracán Isidoro, y en los últimos, pues prácticamente 20 años se ha extendido a diferentes esferas del desarrollo comunitario, partiendo desde el desarrollo humano, desde el reconocimiento de todas y del valor de todas y cada una de las personas y su potencial de tomar sus propias decisiones para vivir de la manera que mejor consideren. Tenemos una presencia con un programa de desarrollo integral comunitario que está de manera simultánea en más de 24 comunidades e intervenciones concretas en temas diversos como generación de ingresos, seguridad alimentaria y medioambientales en más de 100 comunidades en la península, además de un amplio programa artesanal respuesta al COVID llamado Ensamble Artesano, que está en 18 estados de la República, en 178 localidades, con 228 grupos artesanales y 2.686 personas, artesanas y artesanos, trabajando a manera de red. Particularmente hoy tengo el gusto de compartirles un trabajo colaborativo que se realizó, de la Fundación fue una de las organizaciones que participó y pudo generar una respuesta inmediata y con una visión de mediano, largo plazo y resiliente a las afectaciones del año anterior que se suman a las ya acumuladas por el COVID, por el cierre de los mercados, por la salud en el medio rural de la península de Yucatán, poblaciones en su mayoría pues de menos de 2.500 habitantes, muy pequeñas, algunas de 300 habitantes o menos, y en el 80% o más maya hablantes nativas, ¿no? Bilingües, maya-español. Voy a compartir un par de documentos que aquí están.
fue un año muy particular, o sea, dicen que cayó tal cantidad de agua que la que había caído acumulada en los últimos 5 años, ¿no? Cayó en un día en la península de Yucatán. Fueron dos tormentas y otros eventos de huracán, Amanda y Cristóbal, que generaron tal acumulación de agua. Si bien los vientos no fueron tan intensos, sí generaron escurrimientos. No tenemos ríos en la península, pero tenemos un manto freático subterráneo. Esto es que todo el agua corre por debajo de la plataforma de la península de Yucatán hacia el mar. Y ese nivel del agua subió y subió y subió a niveles pues históricos. Esto generó inundaciones generalizadas, en donde estos escurrimientos naturalmente pues sucedían, y aunado a los procesos acumulados de desertificación y de degradación también del territorio por décadas, generó inundaciones sin precedentes y desplazamientos. Esta información y los datos se pudieron construir, que es algo en donde quiero hacer foco en esta intervención, gracias al trabajo en red y a la colaboración intersectorial. Realmente, para poder proteger y acompañar la recuperación de los medios de vida de una manera ágil, es indispensable, ¿no? El que salgamos de nuestra zona de confort, de nuestro pool de aliados tradicional, y estemos dispuestos a entablar relaciones, sobre todo con otras organizaciones que están en el territorio a diferentes niveles, algunas que trabajan a nivel regional, otras totalmente de base, integradas desde las comunidades, y también con el sector público. Realmente pudimos hacer un mapeo en tiempo récord, en menos de 10 días, un mapeo a un nivel de especificidad de las afectaciones inmediatas, de las necesidades en materia de familias afectadas y alimentación, porque realmente las comunidades, en algunas subió 2, 3 metros el agua, con lo cual se perdió todo. O sea, en cuanto a los medios de vida de las familias, se inundaron los campos, se perdieron las abejas. Fue una devastación muy, muy grande. El estimado rápido que logramos generar, repito, con el trabajo colectivo de socios que vamos a ver más adelante, totalmente voluntario y pro bono y en solidarias a la respuesta. Mapeamos 25,611 familias en los 3 estados, con una afectación notablemente mayor en cuanto al número de familias en Yucatán, seguido de Campeche y posteriormente Quintana Roo, prácticamente todo el sur de la península de Yucatán, con un nivel de especificidad inclusive a nivel de municipio y localidad que no me detendré a detallar, pero compartimos esta información en tiempo récord, ¿no? Estas bases de datos a los actores interesados en poder hacer llegar en un primer momento paquetes alimentarios, que era la necesidad imperante, porque realmente no había manera de que las familias pudieran satisfacer esa necesidad, y teníamos pues riesgos, ¿no? de realmente hubiera desplazamientos, migraciones ya permanentes, ¿no? A raíz de este fenómeno. Esta información que ahora estoy compartiendo a partir de aquí se realizó en colaboración con Save the Children, PNUD, la Fundación Kellogg y otros aliados. Tratamos de integrar los esfuerzos de todos y diagnósticos rápidos que hicimos a través de promotores comunitarios. Prácticamente 1 millón de personas, o sea, más de 900,000 fueron afectadas, o sea, en un periodo de una semana, pasó muy rápido. 78 municipios afectados en Yucatán, 64 se declararon estado de emergencia, 11 municipios en Campeche y 4 municipios en Quintana Roo. Este es el mapa. Mientras más oscuro es el color rojo, mayor cantidad de familias en esos municipios se vieron afectados, como dije, sobre todo en el sur de la península de Yucatán. Sin embargo, las manchas más amarillas y naranjas implican afectaciones que pudieran parecer menores en cuanto al número de personas que necesitaban apoyo alimentario inmediato. Estas son despensas de alimentos, sino que también pues perdieron sus medios de vida hacia el mediano y largo plazo, y también ahora voy a hablar un poco de eso. En entrevistas de campo que realizamos con una estrategia capilar, o sea, llevando el esfuerzo a través de
de llamadas, de WhatsApp, y en algunos casos donde era posible acceder, en algunas comunidades se tenía que acceder en lancha, pues se hizo a través de los promotores en campo que luego nos hicieron llegar información. Como dije, esta crisis se sumó a la ya carencia de ingresos y afectaciones a la salud que ya existía para mitad del año por el tema del COVID. Y creo que un elemento fundamental que agravó esta crisis fue la desinformación. Creo que en momentos de desastre, de emergencia, de crisis, el no contar con maneras de difundir información certera, ¿no? Las terribles y peligrosas fake news son igual de peligrosas como el agua que va subiendo y subiendo por la noche mientras no deja de caer y las familias tienen que salir de sus viviendas. Al no tener información confiable, más la información que llegaba por temas de COVID a las comunidades y por temas también del estatus de las lluvias y de las posibles inundaciones, realmente es imposible atender la emergencia que se está viviendo de una manera ordenada. En esta ocasión quiero decir que pudimos combatir eso gracias a la red de organizaciones que participaron para hacer estos diagnósticos. Más de 70 organizaciones, entre organizaciones de base con presencia regional, sector público, nos alineamos, ¿no? Movidos por la solidaridad. Las principales afectaciones a las fuentes de ingreso, como se muestra en esta gráfica, pudimos mapear que fueron la venta de productos del campo, la agricultura, pero por ende también la seguridad alimentaria, la venta de animales, la apicultura, como una de las fuentes de ingreso más importantes en la península, el empleo en general de pequeños establecimientos de servicios que estaban en estas comunidades rurales, y otros varios, ¿no? que no desglosamos aquí. En cuanto al sector apícola, me quiero detener un poco. La península de Yucatán es el principal exportador de miel al mercado europeo y de Estados Unidos, de miel orgánica, y las pérdidas en cuanto al sector por el número de colmenas fueron muy dramáticas. En Campeche el 50% de toda la producción, en Yucatán 2.080 colmenas, que es el 66, 2/3 partes, y en Quintana Roo una tercera parte. Esto es muy grave porque es una de las pocas fuentes resilientes y seguras de ingreso que tienen las familias rurales que normalmente tienen un perfil, ¿no? de trabajo diversificado, no ponen todos los huevos en una canasta, sino que además son artesanos y además son agricultores y a veces son pescadores, a veces son albañiles, pero una actividad de relativamente poco costo-inversión es la apicultura, ¿no? Y se perdió de golpe. Las pérdidas monetarias por este sector se estimaron en 120 millones de pesos. Aquí algunas imágenes, ¿no? que para nada son las más dramáticas, son las que conseguimos al momento, pero sí fueron pérdidas muy importantes. Otros sectores también fueron diagnosticados a través de la evaluación de daños y análisis de necesidades. Este es un instrumento que ejecuta la Oficina de Gestión de Riesgos del PNUD, y a través de esta red que ya mencioné de organizaciones que participaron, pudimos ejecutarlo en tiempo récord para tener ideas de las pérdidas y poder actuar tanto en la gestión, ¿no? institucional y estratégica, de conseguir recursos, de sumar aliados, de movilizar acciones del sector público, privado y social, como en la operativa, de poder entender y organizar a nuestros equipos, reenfocar nuestras tareas a poder atender este desastre, ¿no? Acá hay algunas, pues igual, imágenes pues que no dejan nada a la imaginación en cuanto a lo que fue la afectación. Finalmente ejecutamos este diagnóstico de necesidades identificadas. Partimos desde que la necesidad inmediata, y aquí diferenciar algo muy importante, igual agradezco que me avisen por favor cuando queden 5 minutos, y si no es que ya eso es lo único que me quede. Sí, el hambre era el principal riesgo durante la emergencia, o sea, diferenciar que hay dos momentos: la emergencia para atender la afectación a los medios de vida, que fue la primera semana, y luego viene la crisis, ¿no? Y la crisis no se puede gestionar igual que la emergencia. Entonces, desde el día 1 teníamos esta noción muy clara: la crisis viene a los sistemas alimentarios y a los medios de vida, y eso repercute directamente en la vida y en el cotidiano
de las niñas y los niños en estas comunidades, y siempre nuestro enfoque no fue de apicultor, no fue de agricultor, no fue de pescador, fue de familias afectadas, ¿no? Entendiendo que desde ahí tenía que venir también la visión de recuperación, una recuperación integral y que fomente la resiliencia a futuros efectos, ¿no? La perspectiva que siempre estuvo imprimiendo el equipo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue reconstruyamos, recuperemos mejor a como estaba, ¿no? Pensemos siempre antes de decidir en qué vamos a invertir, qué acción vamos a hacer desde lo local. ¿Qué haríamos si mañana vuelve a pasar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer diferente para que no vuelva a perderse de esa manera? Seguridad y soberanía alimentaria, ese fue una de las necesidades inmediatas, la más importante. Apicultura, principalmente por el tema de que no solamente genera ingresos, sino que está directamente ligado a la polinización y el éxito de la seguridad y soberanía alimentaria, y perder pues el 50% de las abejas en un territorio de la noche a la mañana es un tema no menor a prestar atención. Los servicios de salud, no solamente por el COVID, sino porque ahora había condiciones de inundación, plagas de mosquitos, dengue, zika, chikungunya y todo lo que conocemos que de por sí nos azota fuertemente en esta región. Se aunaba, ¿no? Ahora estas inundaciones y entre todo lo que viene cuando hay huracanes e inundaciones, animales muertos, descomposición, etcétera, etcétera. El acceso al agua, irónicamente, no había agua, ¿no?, disponible para beber, ni tampoco para regar algún cultivo de traspatio que hubiere, sino que había que haber muchas de las plantas de tratamiento de agua, que son pequeñas cárcamos de rebombeo que se cloran de las comunidades, quedaron bajo el agua, inservibles. Entonces este también fue un tema muy, muy clave e importante. La rehabilitación de los sistemas productivos de manera transversal, junto con la gestión de riesgos también, esta visión que decía de reconstruir mejor, los daños al turismo comunitario, que es otra, junto con la apicultura, no comparable todavía en cuanto a volumen, pero sí en potencial al futuro de generar ingresos sostenibles en este medio rural y donde ya había grandes avances. Y desde luego la infraestructura escolar, que a la vez sirve de fuente de acceso a la información, ¿no?, que es uno de los pocos nodos en algunas comunidades no tan pequeñas donde hay conectividad. Muchas de las comunidades estaban cerradas por el COVID, o sea, estaban completamente aisladas y no permitían el paso de nadie por meses. Y cuando vino esto, por eso decía la importancia de cuidar el flujo de la información y las fake news, pues era muy difícil contactarlas, ¿no? Ya de por sí, y sí generó mucha incertidumbre, miedo y temor. Aquí gracias. Aquí un pequeño esquema de algunos de los actores involucrados en la respuesta, actores locales que son los más importantes. Estas son organizaciones que están en el territorio, que son alianzas entre comunidades o son organizaciones de base de las propias localidades o con una perspectiva totalmente comunitaria. Algunos actores regionales que estamos presentes desde hace mucho tiempo, como mencioné, Save the Children, Fundación Naciones del Mundo Maya, PNUD, el programa de pequeñas donaciones también en México, otros actores que están al pie de este esquema, y tres grandes alianzas, una, el colectivo de organizaciones de la sociedad civil de Jopelchem, la Alianza del Sur de Yucatán y la Alianza de OSCs de Calakmul en el sur de Campeche también, además del sector público, los DIF estatales y el sector salud que estuvieron puestos y disponibles para compartir información y poder fluir de la mejor manera, y el apoyo constante de la Fundación Kellogg México, que también fue un actor indispensable para poder generar toda esta atención. Hasta aquí lo que les he mostrado a la emergencia. En la gestión de la crisis hemos lanzado un proyecto de recuperación también conjunto en tres de los sectores que mencionamos, en apicultura, en turismo y en seguridad alimentaria, donde con el acompañamiento a los actores locales, los que están aquí y otros que se han sumado en los territorios afectados, estamos implementando una recuperación de un año resiliente para restaurar los sistemas productivos y los medios de vida de todas estas familias. Y hasta aquí lo dejaría. Muchísimas gracias y atento de cualquier duda.
Muchas gracias, Pedro. Qué importante poder identificar los momentos por los que va sucediendo esto, emergencia, crisis. Mucho más importante también el contar con los diagnósticos adecuados y sobre todo esta colaboración, ¿no? Multiorganizaciones, instituciones de gobierno, es fundamental para poder construir, digamos, un mecanismo, una vía para poder salir de tanto de la emergencia y podernos recuperar de la crisis y poder avanzar en un proyecto de mediano y largo plazo. Les recuerdo a las personas que escuchan y nos ven que pueden hacer las preguntas. Está el apartado de preguntas y respuestas y al final tendremos la oportunidad de que las personas ponentes nos puedan ayudar con sus respuestas y comentarios. Paso ahora a presentar a mi colega Berenice Mondragón, con quien he tenido la oportunidad de convivir en algunos eventos de formación en la organización Save the Children, y más que oportunidad, la posibilidad de disfrutar de algunos eventos de formación con ella. Berenice Mondragón es maestra en Psicología Social y licenciada en Antropología Social por parte de la UAM Iztapalapa y Xochimilco. Realizó la especialidad en creación dancística en el ciclo de la IMBA. También ha explorado diferentes técnicas y herramientas para vivenciar el cuerpo en movimientos desde una visión holística. Es miembro cofundadora del grupo interdisciplinario Convocarte. Desde 2005 ha desarrollado investigación, diseño y participación en diferentes procesos de creatividad y experiencia estética comunitaria a través del cuerpo en movimiento y el juego con niñas, niños y adolescentes, también madres, padres de familia y docentes. Ha participado de manera externa con Save the Children en diferentes momentos y desde el año pasado se incorporó al equipo como oficial de contenidos temáticos de la organización. Su ponencia, El Buen Vivir, alternativas para la sostenibilidad de la vida. Berenice, te cedo el micrófono. Bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes, con mis compañeras y compañeros, bueno, mis compañeros panelistas. Y bueno, voy a compartirles pantalla. Y también si hay posibilidad de que me digan 3 minutitos antes, lo agradezco mucho porque uno pierde la noción del tiempo. Muchas gracias. Vamos a revisar esta ponencia, este trabajo, este compartir del el buen vivir, alternativas para la sostenibilidad de la vida. Entonces, nosotras nos interesa mucho como identificar como organización justo cuál es el contexto en el que nos encontramos. Entonces, es un contexto de crisis multidimensional, es una circunstancia inédita. Por primera vez en la historia de la vida está en crisis por causa de nuestra especie. Entonces, esto es algo que se ha venido acumulando y que hemos vivenciado. Yo creo que ahora más que nunca es muy claro vivirlo directamente en la piel, en el cuerpo. Hay una crisis ambiental, ahorita lo que nos acaba de compartir el compañero, esta circunstancia de calentamiento global, hay una extinción masiva de diferentes especies y bueno, hay estos nuevos desastres a los que nos estamos enfrentando y que también requieren como formas inéditas de resolverlo, ¿no? Estas circunstancias nuevas. También estamos viviendo una crisis muy claramente geopolítica, hay una disputa por el poder y el control del planeta y bueno, se ve reflejado en una crisis financiera, económica y política. Y tenemos una crisis civilizatoria, ¿no? Que es la que más nos cuesta trabajo mirar. ¿Es normal o lo sentimos normal? Justo el que haya un sistema patriarcal y capitalista y que justamente se puede expresar en cómo va creciendo la violencia, cómo se establece como normal una relación a través de la cosificación entre nosotras y entre nosotros, con el medio, ¿no? con los diferentes animales, siempre es a través de convertirnos en cosas, en productos y en mercancías. Y bueno, hay un despojo económico, ¿no? Muy interesante, también muy fuerte. Y como resultado, pues tenemos una violencia que crece cada vez más, que cada vez la tenemos más cerquita. La pobreza aumenta de forma considerable.
hay migraciones masivas y hay una sensación en lo personal de desesperanza, de tristeza y sentido de no pertenencia. Entonces, esta crisis multidimensional la podemos mirar y vivenciar como una capa de cebollas, ¿no? Como diferentes pieles. Entonces, lo podemos vivir de manera muy personal como sociedad, en nuestra relación con otras especies, en los diferentes ecosistemas y también su peligro de quedar extinguidos, y finalmente con todo el planeta. En la organización nos dimos cuenta, ¿no? Es algo muy importante que se requiere un cambio profundo y estructural, es decir, pensar que estos patrones de crianza y de socialización que estamos acostumbradas y acostumbrados, que están integrados desde esta cultura patriarcal y que conforman nuestras formas de ser, sentir, actuar, de relacionarnos, de amar, de morir, ¿no? De cómo nos miramos, y que reproducen un individualismo, ¿no? La competencia constante, la inequidad, la exclusión, el miedo. Esto es como fundamental, o nos ha llevado a este punto, ¿no? Que es una coyuntura vital. Tenemos la posibilidad de extinción como especie o de evolución. Y es imperante, es necesario una transformación cultural y de conciencia. Estamos diciendo entonces que son diferentes dimensiones también las que requieren esta transformación. En ese sentido, se propone que tenemos que construir un nuevo paradigma de interpretación de la realidad. Esta nueva forma de interpretar la realidad también es la posibilidad de establecer una relación distinta con nosotras, con nosotros, con los demás y con todo lo que nos rodea. Entonces, también es poder reconocer nuestro potencial biológico cultural como especie. Entonces, en esta sociedad, ¿qué es lo que pone al centro en la organización o su forma de organizar? ¿Qué es lo principal? Y lo interesante justo es ver cómo esta sociedad lo que pone en el centro es la vida al servicio del capital. Y entonces, como reflejo, se da esta crisis económica y política, una crisis ambiental y una crisis civilizatoria. Esta crisis multidimensional es algo que se ha ido acumulando, no es que sucediera de repente, ¿no? Sino que también hay un momento y hay cómo podemos identificarla, y justo en el que podemos ver cómo hay ciertos sujetos en los que pues hay, hay un acento en los privilegios que van enmarcando más la desigualdad social que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, ahí finalmente este modelo propone una incompatibilidad con la vida misma. Entonces, hay una priorización de la acumulación del capital y como civilización estamos negando nuestra ecodependencia. Y por otro lado, también estamos negando la interdependencia que tenemos. Creemos que la vida es o se vive o es a partir de esta perspectiva de lo individual, como si fuéramos ajenas y ajenos a todo nuestro entorno. Y seguimos relacionándonos a partir de el uso que puedo hacer de esa cosificación del mundo, ¿no? Entonces, se ponderan valores de competencia, ¿no? Bueno, pues como de individualidad, y en un planeta donde los recursos pues, son totalmente limitados, pero nuestra perspectiva, seguimos pensando que la forma en que nos relacionamos con la Tierra, pues necesitamos muchísimos planetas para que podamos sostener esta forma en la que estamos viviendo, ¿no? Y la vida, finalmente, pues bueno, tenemos esta mirada también que es como ajena, ¿no? Al mercado, que es algo que no le ponemos la atención ni el cuidado que requieren. Me parece muy importante que podamos como compartir esta línea del tiempo, es que se basa en el calendario cósmico de Carl Sagan, justamente, donde podemos ver aquí en rojo los millones de años, la representación de los millones de años, en esta amarilla los miles de años y en este más bajito nada más unos cientos cuantos de años. La vida tiene muchísimo tiempo
y siempre ha estado evolucionando y transformándose. Como lo mencionamos, esta es una circunstancia donde la humanidad está en una situación crítica y donde la vida está en peligro gracias a nuestra propia especie. Entonces, el momento más crítico no es algo que siempre estuvo presente, sino sucede justamente en estos últimos cientos de años. Y es muy interesante porque nuestra visión de que esta circunstancia crítica es algo que se ha ido construyendo, sí, pero es en un momento específico, no es algo que siempre sea inherente a nuestra condición como seres humanos. Estamos acostumbradas a nosotros en este momento a relacionarnos con la tierra justamente como si fuera una cosa, como si fuera algo intercambiable y como si fuera desechable y como si de repente pudiera volver a aparecer, pero en realidad es una circunstancia realmente crítica. Entonces la vida y nosotras como parte de ella vivimos en acoplamiento estructural con todo y esto nos resulta vital para poder construir justamente esto que ahorita es tan emergente en el presente y es tan urgente y es conversar en colectivo, escucharnos y ponernos de acuerdo. Está el podernos sentar y saber qué es lo que pensamos y cómo vamos a resolver este momento en el que nos encontramos. ¿Cuáles son las soluciones frente a esta crisis multidimensional que enfrentamos y que solamente podremos resolver, por llamarlo de alguna manera, en colectivo, no de manera individual? Entonces, esta conversación en colectivo tiene que plantearse algunas preguntas básicas, fundamentales, que es cómo vamos a vivir es la vida, cómo nos vamos a relacionar con ella, qué consideramos que es importante para que se conserve como vida, como forma de vida. ¿Qué forma de vida vamos a decidir en colectivo? ¿Cómo vamos a cuidar de la vida en corresponsabilidad como colectivo, como sociedad? ¿Qué cambios necesitamos hacer para frenar la crisis multidimensional en la que estamos ahorita viviendo y que pues sin duda pues las niñas y los niños es un momento que además de que lo están viviendo ahorita claramente, pues también van a heredar algunas de estas problemáticas que tenemos, que se están acrecentando, ¿no? Cada día. Y bueno, esta conversación que sin duda cada sociedad la tendrá que llevar a cabo de manera específica y también particular, es decir, no va a ser una estandarización, pero sí partir de unos principios éticos que consideramos que son universales. Y es que no se puede vivir bien a partir del no vivir bien de otros, ¿no? Es decir, mi estar bien, nuestro estar bien, no tiene por qué lastimar a otros seres. Y sin duda respetar la diversidad, es decir, las soluciones, las propuestas que haya van a ser diferentes dependiendo de cada contexto. Entonces, esta crisis económica, esta crisis civilizatoria que nos está tocando vivir tan claramente, de manera tan personal, la propuesta es justamente pues hacerlo desde pensar un buen vivir, es decir, cómo vamos a vivir, qué vida merece ser vivida a través de procesos de sostenibilidad de la vida, ¿no? Cuidando de la vida. Entonces, estas conversaciones también ya las han realizado justo muchos pueblos, en las comunidades, ¿no? De base, están conversando y bueno, en diferentes espacios nos corresponde eso. ¿Qué queremos y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vida queremos que sea vivida y sostenida? ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces, para esto es muy importante nuestro conversar. Esperen un momento que ya se me repitió. ¿Cuál es la vida que queremos vivir? Entonces, lo primero es, bueno, lo que consideramos es reconocer nuestra ecodependencia e interdependencia. No somos seres aislados, estamos en interacción con las y con los demás personas y también con otros seres, es decir, animales y también con el ecosistema. Pensar cuáles son estas necesidades materiales e inmateriales realmente, que si tenemos esta visión de seguir acumulando o realmente pensamos incluso en una vida que sea mucho más sencilla,
construir relaciones ya no de explotación jerárquicas y verticales, sino realmente que podamos escucharnos entre todas y entre todas y entre todos, y finalmente también considerar que este vivir o este bien vivir no es una suma de felicidades individuales, sino es un consenso. Es un consenso que vamos a ir construyendo también como un proceso que va a ser poco a poco y que va a requerir también su espacio, su tiempo y su paciencia para irlo haciendo. Vivir bien es consumir ilimitadamente, que hace que una vida valga la pena, que hace a una vida significativa. ¿Qué necesidades materiales e inmateriales tenemos que resolver? ¿Qué es o qué consideramos desarrollo? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es un bienestar? Es decir, pensamos que justo el poder eh, me va a hacer alguien en la vida entre más tenga de dinero, ¿no? Eso me va a dar, eso realmente me da mi bienestar, me da mi tranquilidad. En ese sentido, pensamos también que el buen vivir es un desarrollo holístico del potencial de cada persona y justo en esta interacción y en este saber que cada persona también es en la medida en que interactúa y está con las y con los demás. En el fomentar una cultura de paz y de la ternura, en que cada vez las niñas y los niños tengan mucho más confianza de ser quienes son y puedan tener esta confianza de ser escuchadas y escuchados, una identidad y un sentido de pertenencia, de arraigo, de sabernos parte de una colectividad y una corresponsabilidad, donde los derechos humanos y de la niñez sean una prioridad para todas y para todos y que nos lleven hacia caminar hacia una igualdad. Hay una responsabilidad colectiva sobre diferentes dimensiones del bienestar. Y ese bienestar no solamente lo puedo recargar justo en lo económico, sino en esta posibilidad de hacerlo de una manera integral frente a las circunstancias y las realidades que tenemos y que nos están rebasando. Entonces, ¿cómo sostenemos esa vida? Y bueno, es reconocer la universalidad, ¿no? Y la singularidad al mismo tiempo. El dinero como medio o finalmente como un fin. Fe ciega en la tecnología y en la ciencia. Buscar la responsabilidad compartida de sostenibilidad, de estamos en el mismo barco todas y todos. Entonces, ponernos de acuerdo. ¿Qué otras formas son posibles? ¿Qué relaciones vamos a propiciar? ¿Cómo vamos a repartir esos trabajos de cuidado de la vida? ¿Cuáles son nuestros límites también como especie? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y entonces, esta economía, o más bien la propuesta de una economía social y solidaria, tiene la cualidad de requerir una reconstitución del ser humano, un rescate de sí para alcanzar el empoderamiento tanto individual como grupal y comunitario. En ese sentido, la propuesta es pensar en un modelo distinto económico donde lo central no es el acumular, sino lo central somos las personas. Berenice. Muchas gracias, Rubén. Es el cuidado, el mutuo cuidado entre nosotras y entre nosotros. El podernos regresar a lo más básico y sencillo de la vida y hacerlo desde una construcción y un diálogo constante horizontal. Entonces, hay un reencuentro con el otro y con el papel de la persona en su contexto social, sabernos personas y sabernos que estamos en las mismas, bueno, no estamos tal cual en las mismas circunstancias, sino justo también reconociendo las diferencias, pero frente al escenario es real que justamente estamos en un momento crítico como humanidad. Ese es nuestro punto. Entonces, reconocerlo es un punto muy importante donde pueda haber un desarrollo del ser humano y justamente la construcción de un progreso y una resignificación de lo que es progreso, ¿no? Como especie, como humanidad y para un bien común. Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada. Somos compartencia, no competencia. Somos politeísmo, no competencia. Somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio. Somos diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprime, ¿no? Esta es una cita que nos comparte Martínez Luna en el 2010 y se nos hace justo también
muy importante recordárnoslo, ¿no? Y mucho más allá de la mera forma de gestionar y organizar la actividad productiva, es lo que se busca, ¿no? En todo este sentido de nuestro trabajo y que tenga también nuestras vidas. El que podamos pensar en el valor de la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad, el mirarnos a los ojos y podernos escuchar. Haya la posibilidad de una recuperación de la esencia y el potencial humano para superar la crisis. Es una situación, sí, muy compleja, pero que también tiene posibilidad de de esperanza, de poder trabajar en conjunto, un trabajo en dos niveles, que es personal y colectivo y que es muy profundo y que involucra muchas dimensiones de nuestro ser. Ampliar nuestra mirada sobre la niñez y los problemas que abordamos, la búsqueda de formas sociales que no se basen en la explotación, voltear a ver otras formas, retomar lo que nos funciona y entonces creer que otro mundo es posible, un mundo donde quepan muchos mundos y que las niñas, los niños se sientan seguras y seguros y con toda la confianza para ser quienes son, que confíen en que se puede construir un mundo con amor, con respeto para la participación y la co-creación de la vida en colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice, por compartir o acceder a la visión de medios de vida pensando en cómo accedemos a nuestra propia vida o cómo acceden los demás o deben o pudieran acceder los demás a hacer una vida sostenible cuando requerimos de medios para subsistir, ¿no? Vamos, si hay todo el tiempo para que elaboren sus preguntas en el chat, de cualquier forma tenemos tiempo para, vamos a dar ya espacio a unas preguntas con las que ya contamos aquí. Voy a empezar con Roberto. Roberto, la primera pregunta es, ¿a qué atribuye que las mujeres, niñas y adolescentes sean agentes de cambio? Sí, muchas gracias, Rubén. Yo la verdad es que creo que me parece que con la última intervención que hace Berenice, por un lado nos pone un marco muy general, o sea que creo que se responde parcialmente con lo que Berenice ha planteado en la conversación sobre cómo está construido nuestra cultura, ¿no? El sistema en donde nos desarrollamos, patriarcal, capitalista. Y lo que yo decía es un poco en cómo se materializa, ¿no? Es ese sistema patriarcal, un poco, porque no creo que sea una cuarta parte. Yo solo mencioné algunas actividades como si la venta de las niñas o las uniones, el que la violencia basada en género, la violencia doméstica, en que las mujeres no son dueñas de su territorio. Y solo decir que pues bueno, las mujeres son, y también las niñas y las adolescentes, quienes hacen el trabajo del hogar sin remuneración, ¿no? Que lo hacen doble y hasta triple, que son las que están al cuidado también en muchas ocasiones que se les ha asignado el cuidado de la vida, el cuidado de muchas actividades que los hombres no hacemos, ¿no? Y yo lo que digo es, claro, si reconocemos que hay una desventaja, que hay un sistema que las oprime, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres, en función de eso podemos reconocer que hay una posibilidad de transformar la vida de ellas. Me parece que cuando hablamos de plantear nuevos modelos de desarrollo económicos, nuevos sistemas, estamos hablando de generar condiciones igualitarias para la vida de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, que de los hombres. Y eso significa nivelar y tener el acceso igualitario a derechos y a servicios. Y creemos desde la organización que el liderazgo de las mujeres es la potencial llave para transformar las comunidades en tanto han sido oprimidas sus voces, en tanto no han participado en el diseño del desarrollo local y en tanto sí hay una necesidad urgente y prioritaria de que las historias de vida, el conocimiento de ellas, también se coloque en la conversación y en el espacio público, pero también político. Es un poco como la respuesta que podría ofrecer.
Muchas gracias, Roberto. Una pregunta para ti, Pedro. ¿Qué elementos se deben considerar en la fase de gestión de la crisis, en particular para proteger los derechos de la niñez? Creo que es indispensable, ¿no? Tener más que una varita mágica, ¿no? Para decir, vamos a proteger los derechos de la niñez haciendo esto. Tener una visión sistémica. Cada territorio es diferente y cada crisis es diferente. Un terremoto no va a afectar igual que una inundación o una pandemia. Creo que la visión sistémica y tener previamente un conocimiento profundo de la realidad en la que viven las niñas y los niños, ¿no? Y sus familias, esas realidades que ni una, ni dos, ni tres organizaciones, ni el sector público pueden terminar de entender por su cuenta. O sea, lo que ve la parte del bosque, ¿no? Que dicen que ve una ONG en campo, es muy diferente a la que ve el director del DIF estatal y a la que ve el sistema DIF nacional, ¿no? Entonces, creo que si no hay esa visión sistémica y el desarrollo de ese tejido social a nivel organizaciones interesadas en apoyar y acompañar, ¿no? El desarrollo pleno y de los derechos de las niñas y los niños, tiene que haber mesas de diálogo y de entendimiento y de cooperación, definitivamente. Esos canales de comunicación ya tienen que estar abiertos. Va a ser muy difícil que los construyamos cuando el agua ya la tengamos a la cintura, ¿no? Tenemos que ya haber tendido esos puentes, haberlos caminado juntos con pequeñas cooperaciones que nos hayan permitido ya poder fluir información de manera ágil, entender quiénes son los equipos de respuesta rápida. Creo que el resto está en los libros, ¿no? El decir, bueno, si es un tema de agua, pues está toda la parte técnica. Pero hoy nos enfrentamos a la incertidumbre absoluta. O sea, esto hace un año comenzó la pandemia y los aislamientos. En el medio de nosotros nos tocó este desastre natural. Pero bueno, en cualquier momento puede volver a temblar y nada nos garantiza que no va a volver a caer esta cantidad de agua otra vez o que vengan 3 huracanes seguidos de nuevo. Entonces, tenemos ahora un tiempo para tomar aire y volver a conectarnos entre el sector, repito, o sea, no basta con el trabajo de una organización, no basta con la visión de una organización, hay que entender la complejidad, no podemos seguir esperando dar respuestas sencillas a preguntas complejas, ¿no? Entonces, creo que lo dejaría ahí la reflexión, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Berenice, una pregunta para ti. El capital es necesario porque sin capital, pues no puedes trabajar y no puedes generar ingresos. No se tiene para darle de comer a nuestros hijos, a los hijos, a los hijos de las familias. Entonces, bajo este esquema, ¿cómo aplicar los conceptos que planteaste en la vida cotidiana? Muchas gracias, Rubén. Sí, es una circunstancia sumamente compleja. Sin duda, consideramos que es muy importante pensar en que no se puede prescindir, sin duda, del tema del capital, pero también replantear cómo nos organizamos, ¿no? Es decir, también cómo nos relacionamos desde allí. Es decir, se plantea como esta sociedad, nuestra sociedad en particular, cómo centra su organización en él, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensarlo allí a que se convierta como en mi finalidad, a que se convierta simplemente en un medio para poder seguir construyendo en esta circunstancia que es sumamente compleja y que coincido con lo que compartía mi compañero, es algo que tenemos que mirar y tenemos que trabajar desde diferentes dimensiones, ¿no? Y de manera integral. Entonces, no es que se pueda prescindir, pero sí pensar cómo como sociedad. Y también no es algo que solamente podamos resolver de manera individual. Claro que sí es como lo decíamos, es un trabajo de manera personal, pero también esto es algo que requerimos hacer de manera colectiva. Y esto implica una conversación, pero también un proceso de construcción y de resignificar. Gracias, Berenice. Volvemos contigo, Roberto. En la experiencia de tu trabajo, ¿qué reacciones tienen los hombres de las comunidades donde intervienen con sus proyectos? ¿Los apoyan o les causa más conflicto a las mujeres, al propio grupo de mujeres, o causa conflictos en la comunidad una intervención que pudiera sentirse invasiva? Sí, gracias, Rubén.
Sí, creo que en nuestra experiencia y a lo largo de estos 20 años que hemos trabajado en comunidades, particularmente en Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, creo que hay dos respuestas. Por un lado, sí, siempre el que reconozcamos y el que las mujeres, las jóvenes, las niñas se reconozcan y se asuman como lideresas, ¿no? En la comunidad siempre puede incomodar, ¿no? Y ese es el propósito, además del liderazgo de las mujeres, desde nuestra perspectiva, ese es nuestro propósito, que incomode, que provoque, ¿no? Cambios. En el mejor de los ánimos, desde luego. Y por supuesto que ha habido reacciones, pues no necesariamente las más positivas, ¿no? Aumento de violencia como un mecanismo de control, ¿no? A seguirlas manteniendo en el ámbito privado, pero también debo de decir y reconocer que hemos aprendido, nosotros como organización, hemos aprendido porque al inicio, nosotros cuando llegamos a las comunidades lo hacemos a través de asambleas comunitarias, ¿no? Un poco para acordar cómo es que vamos a trabajar, si quieren que trabajemos en conjunto, en alianza. Y siempre, pues bueno, la fotografía panorámica es la misma. Son los hombres hasta adelante quienes están en las mesas de conversación, quienes hablan, ¿no? Y después ya decía yo que invertimos bastante tiempo para trabajar con las comunidades. Al paso de 5, 6, 7, 8 o hasta 10 años en el que vamos trabajando, al final de esos años encontramos que en la configuración de la mesa y la fotografía panorámica cambia. Son las mujeres quienes están también ahora en la mesa, compartiendo y hablando sus ideas, lo que piensan, ¿no? Lo que sienten. Y eso para nosotros es el resultado es la materialización cuando decimos queremos y creemos que son agentes de cambio, que pueden decidir, ¿no? Que impulsamos la autonomía de ellas. Y hay un reconocimiento también de los hombres en hacerse para atrás, en compartir en la mesa, en compartir el espacio. Y esto deviene mucho también de trabajar con los hombres. No es sencillo trabajar con compañeros en las comunidades, en los procesos que tenemos formativos y de capacitación. Apostarle a trabajar con compañeros ha representado en que ellos reconozcan la necesidad de compartir los espacios con mujeres, con jóvenes, con adolescentes. Y eso, bueno, ha sido muy enriquecedor para nosotras, para nosotros, porque no es que querramos ponderar una persona sobre otra. Lo que queremos es que todas y todos estén trabajando en igualdad de condiciones. Y bueno, es un poco el aprendizaje y de la experiencia pues que hemos tenido, ¿no? A lo largo de estos 20 años. Gracias, Roberto. Paso de nuevo contigo, Pedro. La pregunta es si el modelo que nos presentaste ahorita, el modelo de ayuda, puede replicarse en otro tipo de siniestro, por ejemplo, terremotos. Muchas gracias. Sí, nosotros en 2002 atendimos huracanes, en 2017 atendimos terremotos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y sistematizamos el modelo de atención para recuperación de vivienda. Tenemos un manual de metodología para autoconstrucción y también este acercamiento, ¿no? La forma o sea, también la hemos sistematizado. Si gustan, pues, los organizadores pueden compartir mi correo para hacerles llegar algún material o poder profundizar en el tema. Hemos tenido éxito llevando esta experiencia fuera de la península de Yucatán cuando ha sido necesario por invitación, siempre para atender desastres, y creemos que es muy pertinente para el medio rural. Muchísimas gracias, Pedro. Berenice, ¿consideras que nuestro sistema económico-político está influyendo directamente en esta crisis ambiental? ¿Es parte de este sistema nuestras acciones como seres humanos? Sí, pues lo que comentábamos al inicio de esta conversación, sí es que es este modelo el que estamos viviendo, sin duda está poniendo al límite
la propia circunstancia en la que estamos viviendo. Entonces sí, es un momento paradigmático, es decir, emblemático más bien, en el que podemos replantearnos y poder pensar cómo podemos construir. Sí, brevemente sería así mi respuesta. Muchas gracias, Pedro, Roberto, Berenice, por acceder a responder a las preguntas que nos hicieron. Daremos paso entonces en el mismo orden de las presentaciones a darles la palabra durante 3 minutos cada uno, 4 minutos, para poder llegar a una serie de conclusiones sobre el tema que abordamos en esta mesa. Entonces, Roberto, te doy 4 minutos para que nos puedas dar tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Yo quisiera colocar en la conversación algunos temas que desde la organización, no solo en México, sino también a nivel internacional, nos parecen relevantes. Por un lado, replantear la necesidad de replantear los modelos de desarrollo basado en el liderazgo y en la participación de las comunidades, pero particularmente reconociendo los liderazgos, como ya decía, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de las mujeres, como una vía para tener o acercarnos a una calidad de vida digna, ¿no? Claro que como organizaciones siempre tenemos la idea y la aspiración de tener una calidad de vida, entiéndase, ¿no? Como en la más amplia, en el más amplio concepto que se pueda entender, pero sí creemos que hoy día en la crisis de la que nos hablaba Berenice, esta crisis global en la que nos encontramos, necesariamente requiere de replantear los modelos de desarrollo y que debe de estar planteado además desde la base, desde lo comunitario y desde lo local. Si no es así, entonces desde nuestra postura institucional, ningún otro modelo podrá ser posible, ¿no? Si no deviene desde las voces y desde las comunidades y de todos los territorios. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con la autonomía de los territorios, de las comunidades, ¿no? Y bueno, particularmente de quienes lo habitan también, en términos de qué es y cómo quieren reconfigurar sus espacios y sus territorios a partir de la llegada del COVID, de la pandemia, ¿no? Hemos encontrado que los planes de respuesta socioeconómica o de recuperación socioeconómica alrededor del mundo, pero incluso alrededor del país, no necesariamente están considerándose desde esta perspectiva comunitaria, ¿no? Desde la perspectiva de quienes deberían de ser protagónicas y protagónicos en esa configuración. Y sí hacemos un llamado a que esta recuperación pueda ser a partir de, pues justamente de las voces de todas y de todos. Me parece que por lo menos desde nuestra organización, el tema de la violencia basada en género para nosotras y nosotros realmente es un tema no es solo un tema de violencia, es un tema de desarrollo. Y que en ese nivel de medida se debe comprender, ¿no? En tanto aumenta la violencia, se niega la posibilidad de un desarrollo de vida, ¿no? De las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, pero también de los hombres, quienes son objeto pues, de la violencia, ¿no? De la violencia patriarcal. Hay otro tema que tiene que ver con cómo invertimos, ¿no? En la educación también de las niñas, de las y los adolescentes hoy día y la necesidad de repensar estas inversiones y estos modelos educativos que pues sin duda quienes han sido mayormente afectados han sido en los contextos rurales y en los contextos indígenas, ¿no? Las nuevas formas de acceder a las plataformas y a las tecnologías de información, los retos que implica esto para nosotras y nosotros es una prioridad porque en tanto hay acceso a nuevas tecnologías y plataformas de información, pues también se puede democratizar, ¿no? el acceso a la información. Y eso nos parece muy clave, tener la oportunidad y reforzar
o fortalecer el derecho a la información, particularmente en estas poblaciones, para nosotras y nosotros es una prioridad, ¿no? Sigue siendo una prioridad. Otra de las reflexiones que hemos tenido como organización tiene que ver también con el reconocimiento y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre comunidades y la resiliencia que están, no quiero decir que están en las nuevas resiliencias, porque si hay algo, si hay personas quienes han construido resiliencia, justamente son las comunidades y los territorios, ¿no? Y particularmente las comunidades rurales y las comunidades indígenas son quienes nos enseñan de resiliencia, ¿no? Me parece. Entonces, no quisiera hablar como de esta nueva resiliencia, sino más bien la capacidad de reconocer, de compartir, de aprender las distintas resiliencias que en los distintos ámbitos geográficos y territorios las comunidades han podido implementar. Eso me parece que es fundamental como organización. La verdad es que es una prioridad que tenemos a nivel global en todas las comunidades y en todos los países en donde trabajamos, el intercambio de estas prácticas, de estas formas resilientes de dar respuesta a la pandemia, pero a otras pandemias también. En África, por ejemplo, en temas de VIH, en temas de ébola, la capacidad que han tenido las comunidades, sobre todo las mujeres, para dar respuesta, me parece que es una de las cosas en las que debemos invertir, apostar y estar aperturosas y aperturosos. Diría que son algunas de las cosas. Cierro con el mensaje que siempre decimos en The Hunger Project: la pobreza no es más que el resultado de la negación sistémica de los derechos, pero además también es una forma de control y de violencia. Y frente a eso tenemos que reconocer que la violencia nos afecta a todas y a todos, que solo el 1% de la población no lo vive en este país, y que en tanto eso, pues bueno, nuestro país se vuelve cada vez más desigual, ¿no? Y que si algo tenemos que preponderar en este momento son las presentes y futuras generaciones, no solamente en términos de los derechos y de la dignidad, pero también del territorio y del cuidado del medio ambiente, ¿no? Que eso es lo que va a garantizar también pues una calidad de vida digna, y de cómo nos relacionamos también con la tierra, no desde la supremacía de cuidar la tierra porque me da vida, sino también cuidarla porque al final eso es otro que habita este territorio, este planeta. Entonces, pues bueno, de nuevo muchas gracias a Save the Children por la invitación. Profundamente agradecidas y agradecidos que nos permitan compartir un poco de nuestra perspectiva, y a Funsalud también, que entiendo están haciendo una alianza estratégica para poder posicionar en la conversación estos temas, y les mandamos un abrazo también a los colegas, a Pedro y a Berenice, que han compartido su trabajo, que nos encantaría por supuesto después conversar. Bueno, con Save the Children ya lo hacemos, pero admirándoles el trabajo también, Pedro, que hacen pues en un ámbito geográfico del país. Muchas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos al panel. Muchas gracias, Roberto, por tus conclusiones. Pedro, adelante. Gracias. Pues en el marco de la recuperación de los medios de vida por afectaciones de desastres naturales, creo que algo con lo que me gustaría concluir es una idea adicional, pero indispensable, ¿no? Cuando hay la necesidad de llevar a cabo estos procesos a las familias afectadas, siempre buscando, ¿no? Que el bienestar y pues que puedan ejercer sus derechos las niñas y los niños. Muchas veces se dan estos procesos de forma rápida, hay prisa siempre, ¿no? La crisis, la emergencia, lo que mencionábamos. Y es más común que se omita la intermediación mínima indispensable con la población local, ¿sí? Para entender realmente qué se necesita. Creemos que no es desde una mala intención, o sea, es desde la capacidad de visión que tiene cada actor. Como repito, un director de un DIF estatal, lo que le interesa lo más pronto posible es de repartir despensas y sacar a la gente que tiene el agua a la cintura, ¿no? Pero alguien tiene que llegar a preguntarle a las familias afectadas realmente qué necesitan, ¿sí? Hemos tenido ejemplos cuando hemos atendido
reconstrucción de vivienda por terremotos o por huracán. En la península de Yucatán, en el medio rural, la gente no tiene camas, no sabe dormir en cama, no puede dormir en cama, duerme en hamacas. Y llega el programa de Fonden y construyen casas de emergencia de tamaño de cajas de zapatos donde no cabe una hamaca. No las usan. 20 años después no se usan, son bodegas. ¿Sí? La gente vuelve a construir su casa o duerme a la intemperie cuando esto sucede. Entonces, nosotros hemos aprendido que estos procesos tienen que atender con la intermediación social como mínimo al equipo técnico. O sea, así como el equipo social no puede diseñar de manera unilateral una respuesta técnica, si no tendríamos las playas de Acapulco sembradas con matas de café. O sea, hay que hacer caso a la vocación del territorio y al elemento técnico. Tampoco el ingeniero civil puede definir los usos y costumbres de la vivienda maya vernácula que hay que reconstruir. Nosotros buscamos que siempre haya un binomio técnico y social cuando se dan estos procesos, con sociólogos, con antropólogos que acompañan, en el caso de seguridad alimentaria, a los biólogos, a los agrónomos, en el caso de reconstrucción de vivienda, a los ingenieros, a los arquitectos, en las entrevistas, en la definición, en la creación de la estrategia de recuperación y, por supuesto, poniendo al centro los recursos locales, los saberes locales de la población con la que se va a trabajar, y las necesidades por ellos sentidas, ¿no? Creo que el gran reto, y con eso cierro como mensaje final, es poder darle suficiente volumen a esas voces de las comunidades cuando están viviendo estos momentos de crisis y emergencia. Todos creemos que tenemos la respuesta, ¿no? Todos creemos que vamos a traer una solución y la queremos implementar lo más rápido posible, pero vale la pena, o sea, parar un segundo solo para preguntar qué se necesita y entenderlo y ajustar la estrategia que ya se tenga, ¿no? Con eso cerraría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Berenice, adelante con tus conclusiones. Muchas gracias. Pues igual agradecer a mis compañeros, a ti, Rubén. Muchísimas gracias también a las personas que están escuchándonos. Pues igual me parece muy importante cerrar con enmarcar la importancia de generar nuevas formas de conversación, el pensar, el dialogar en de cómo vamos a vivir, cuáles medios de vida vamos a construir, qué estrategias. Es algo que requiere mucha escucha, que requiere mucho diálogo y que esto es muy importante, pues aporta su granito de arena para resolver esta crisis multidimensional. Ciertamente hay muchos aspectos que hay que trabajar, el camino es largo, pero vamos empezando y vamos cubriendo diferentes frentes para aportar y para tratar de vivir, ¿no? de una manera amorosa y cuidadosa de la vida, ¿no? De esta vida en común, de esta vida en colectivo. Y que también comentarles de algunas experiencias que ha habido dentro de la organización a partir de la economía social y solidaria, que ha sido también muy interesante en este proceso de conversación, de poder escuchar también a las comunidades en algunas regiones del país y también algunas experiencias en Centroamérica. Entonces, pues yo cierro con eso, con la confianza también y con la esperanza también de que esta es un camino en el que vamos todas y todos y que lo hacemos de manera colectiva y que vamos a escucharnos. Es la única forma, ¿no? En la que creo que podemos aportar, ¿no? Y transformar. Y eso implica también incluso a veces confrontarnos con nuestro propio ser o con nuestro propio, lo que estamos acostumbradas y acostumbrados. Muchísimas gracias. Gracias por su escucha. Pues muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Roberto. De verdad, el agradecimiento por haber compartido su conocimiento, su experiencia y que nos invita sin duda a todas y a todos a reflexionar sobre un tema tan importante como medios de vida, como el mecanismo que dignifica la vida de las personas, ¿no? Les agradecemos a todas las personas que nos han seguido durante toda la semana, en esta semana para la niña, el niño y el adolescente, y damos por concluida la mesa de este día. Sin embargo, tenemos la participación de Maripina Menéndez, CEO de Save the Children México, quien nos dará unas palabras con relación a este trabajo que junto con FunSalud se ha podido lograr
durante estos días y que cerramos hoy 30 de abril. Maripina, adelante, por favor. Muchas gracias, Rubén. Por supuesto, muchas gracias, Bere, Pedro, Roberto. Ha sido un gusto haber podido participar aquí silente con ustedes y escuchar su sabiduría en tierra, en territorio, dando tantos elementos para todos. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a Rubén por su moderación, que siempre es muy moderada. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, buenos días a todas y a todos. Querido Héctor, un gusto siempre estar contigo y compartir contigo esta mesa, este cierre, este seminario. Ha sido un placer, sin duda, de verdad, y es parte, digamos, de lo que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, mucho gusto y muchas gracias siempre. Buenos días o tardes ya a todas y a todos, ¿no? Es un gusto estar hoy, 30 de abril, Día del Niño y la Niña, teniendo el privilegio, en verdad, de llegar a la clausura de esta semana que ha sido muy productiva, en la que se llevó a cabo el seminario por las niñas, niños y adolescentes, organizado por la Fundación Mexicana de la Salud y Save the Children. A lo largo de la semana tuvimos la participación de 25 ponentes y moderadores, que tienen una gran experiencia y trayectoria trabajando en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sus ponencias fueron muy enriquecedoras. Finalmente nos dieron posibilidades de visibilizar e identificar temas necesarios para el bienestar, desarrollo y seguridad de la niñez, y nos llevaron a reflexionar sobre distintas formas en las que podemos construir mejores entornos para las niñas y niños desde nuestros roles como madres, como padres, como docentes, como funcionarios, como defensores de derechos humanos, estudiantes, prestadores de servicios, en fin. Creo que el seminario nos dio elementos suficientes y un abanico muy importante de conocimiento para todos los sectores. Y bueno, la verdad es que el punto central final del centenario, de este seminario, es sin duda el hecho de que todos y todas somos garantes de los derechos de la niñez. Y que este espacio lo que hace es nos ayuda a recordarlos, a ser consciente de ello y a tener mejores herramientas para lograrlo. Para recapitular un poco sobre estos días, voy a comentar algunas breves conclusiones sobre las mesas temáticas que tuvimos. Empezaré por el derecho a la educación, donde nos acompañaron Mari Carmen Campillo, experta en educación de la primera infancia, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, Ernestina Polo, coordinadora del Fondo Nestlé para la Nutrición, Armando Barriguete, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y Graciela Rojas, presidenta y fundadora del Movimiento STEAM. En este espacio nos recordaron que estamos atravesando por una de las crisis educativas más grandes de la humanidad, que ha mantenido ya por más de un año aulas cerradas. De un momento a otro, las niñas y niños se quedaron sin las casi únicas comunidades de aprendizaje disponibles para ellas y ellos. Y esto ha incrementado sin duda las brechas existentes. Y entre esas brechas destacan los grandes rezagos en educación inicial y preescolar, porque con frecuencia las niñas y los niños más pequeños son los más olvidados cuando se trata de promover su aprendizaje y su desarrollo, aun siendo una etapa fundamental para lograr el desarrollo cognitivo y socioemocional. También están los múltiples obstáculos que enfrenta la niñez y la adolescencia para aprender desde casa, por las diferentes carencias que enfrentan. Casi 40% de madres y padres percibieron que sus hijas e hijos aprendieron menos que antes de la pandemia. Y se estima, una cifra dramática, que 3 millones de niñas y niños de 3 a 18 años están en riesgo de abandono escolar. Por eso es muy necesario trabajar en las estrategias de regreso a clases, pero bien pensadas, escalonadas para que sean más seguros, con docentes y también con niñas y niños vacunados, y por supuesto priorizando por los aprendizajes socioemocionales. Otro aspecto muy relevante que se abordó fue la importancia de la alimentación en el entorno escolar, destacando que muchas niñas y niños estarán padeciendo malnutrición, ya que algunos recibían alimentación en la escuela y la perdieron cuando éstas cerraron, a lo que se suma la inseguridad alimentaria que va en incremento a partir de la pandemia.
Por eso es necesario que las estrategias de regreso a clase incorporen programas de nutrición alineados también a la materia de vidas saludables. Y finalmente, en este panel, también tuvimos un muy importante recordatorio: transformar la educación para que esté a la altura de los desafíos y avances del siglo XXI. Una educación más enfocada en la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la inteligencia emocional, la reflexión y la toma de decisiones. En suma, la pandemia está siendo un desafío mayúsculo para el ejercicio del derecho a la educación, pero la crisis también puede ser una oportunidad. Estamos en un momento propicio para transformar la visión adultocéntrica que caracteriza la educación y construir un sistema educativo que escuche e involucre activamente a quienes son su centro, las niñas, niños y adolescentes, en todo el proceso de comprensión y aprendizaje. Sobre el derecho a vivir protegido contra toda forma de violencia, en la mesa temática de ayer, tuvimos el agrado de escuchar a Tonatiuh Magos de la organización World Vision, a Nayansi Varas de Early Institute, a Salvador Guerrero Chiprés del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y a Samantha Ibarra de Save the Children. En el panel se hizo visible que en México tenemos un grave problema de violencia contra la niñez, que además se sigue incrementando. Hoy hay 6.5 asesinatos de niñas, niños y adolescentes todos los días, 9 feminicidios de niñas cada mes, y actualmente existen 46 millones de imágenes o videos de violencia sexual contra la niñez en Internet. Y la pandemia está agravando estas violencias. El Consejo Ciudadano mencionó que de las llamadas de auxilio que reciben en mayo del año pasado, se cuadruplicaron las afectaciones en contra de niñas y niñas en comparación con años anteriores. Y desde finales de 2020 hasta la fecha, siguen teniendo un incremento en las llamadas, destacando que el 79% son niñas y el 21% son niños. Y es revelador que el 22%, otra cifra dramática, busca apoyo para la prevención del suicidio, lo que nos habla de la urgente atención que se requiere para la salud mental de las niñas y los niños. Estas situaciones son inadmisibles y hay muchas acciones que se tienen que emprender desde el gobierno y sociedad para prevenirlas y revertirlas lo más pronto posible. Los ponentes hablaron de la necesidad de contar con un marco jurídico robusto, pero que tenga mecanismos y políticas públicas de aplicación efectivos. Cambiar los patrones de crianza de niñas y niños y dar apoyo a madres, padres y cuidadores para que lleven a cabo la crianza con ternura que se necesita y que exista la responsabilidad y servicios de respuesta oportuna desde las autoridades para atender las situaciones de violencia. De las mesas temáticas de salud y salud mental, mi querido Héctor comentará más adelante esas conclusiones. Y en relación con la mesa de hoy, medios de vida, no seré reiterativa, porque acabamos de escuchar de verdad las valiosas opiniones de nuestros queridos ponentes. Sus conclusiones en verdad son brillantes, son cercanas, son importantes. No tenemos más que en verdad agradecimiento a Roberto Baeza de Hunger Project, a Pedro Gamboa de Fundación de Haciendas Mayas, a mi querida Bere Mondragón y a Rubén Pérez de Save the Children por todas sus aportaciones. Muchas gracias. Bueno, solo me resta decir que la Fundación Mexicana para la Salud y Save the Children queremos agradecer de forma muy especial a todas y todos ustedes, participantes de distintos estados de México, también de algunos países de América Latina, que estuvieron, como ya dijo Rubén, todos estos días acompañándonos, enriqueciéndonos con sus preguntas y con sus reflexiones. La verdad que nos anima y nos motiva mucho en un contexto tan grave como el que vive la niñez y la adolescencia en México, saber que hay muchos seres humanos que queremos aportar por construir un mundo mejor para la niñez en México. También agradezco mucho a los ponentes, a las y los ponentes, que como los que me ha tocado escuchar el día de hoy, en verdad estuvieron brillantes, nos proporcionaron conocimiento, reflexiones y aportes que en serio nos hacen pensar y reflexionar sobre lo que sigue en nuestro trabajo cotidiano.
Gracias también al equipo de Fondo Nestlé para la Nutrición por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de estos días para que este seminario fuera un éxito. El seminario por las niñas y adolescentes demuestra que tenemos la capacidad, la experiencia y las condiciones técnicas para construir una política integral en materia de niñez, con programas, con acciones de impacto territorial y recursos para generar un país en donde la felicidad, la libertad y las posibilidades ilimitadas de desarrollo para los niños, niñas y adolescentes sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripina. Cedo la palabra ahora al licenciado Héctor Valle, presidente ejecutivo de FunSalud. Licenciado Valle, adelante. Muchísimas gracias, Rubén, Maripina, un lujo para todos nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud, el haber trabajado contigo este sueño y con todas y cada una de las personas de tu equipo y de los diferentes grupos que a lo largo de esta semana se unieron. Y todos con un fin, que es el fin rector, que es ayudar a las niñas, a los niños, a las y a los adolescentes. Y nos queda trabajo por delante. Es solo el inicio de un compromiso más que todos los grupos acá representados hemos adquirido para seguir trabajando para todas las niñas, los niños, las y los adolescentes. Haré un pequeño resumen, seré breve, respecto a los primeros 2 días. Fue un lujo hablar el lunes 26 y escuchar hablar sobre salud y nutrición. Tuvimos la oportunidad de escuchar al licenciado Ricardo Bucio, nada más y nada menos que presidente ejecutivo del CEMEFI. Hablaba precisamente de las consecuencias de la pandemia por COVID en niñas, niños y adolescentes. Nos explicó cómo sus vidas han tenido consecuencias negativas en términos de salud. Sin duda y afortunadamente, la mortalidad en ese grupo etario es baja, pero sin duda la problemática no es menor. Y queda trabajo por hacer de manera importante. Reconocemos que en ese grupo etario hay efectos de la pandemia fuertes que se van reflejando en materia de embarazo adolescente, de ansiedad y de nutrición. Sabemos hoy, desafortunadamente, que la pandemia va a tener un efecto directo en estas niñas, niños y adolescentes. En materia de educación, ya lo decía también Maripina hace un rato, pero también en impacto a violencia, en aumento de pobreza y en especial impacto en varios grupos de corte vulnerable. Tuvimos el gusto de escuchar al doctor Roberto Rivera Luna, del Instituto Nacional de Pediatría. Habló de la situación actual de los niños y niñas que padecen cáncer, del gran compromiso que hay con aumentar realmente la formación de médicos oncólogos, hematólogos y enfermeras especialistas. Todo esto sin duda y de la mano del aumento de plazas en las instituciones que permitan estar más cerca de la población en todo el territorio y que logremos apoyar a todas las familias con niños que tienen cáncer para que no tengan que viajar muchas veces del interior de los estados y terminar en las capitales de los estados o en Guadalajara o en México o en Monterrey. Tenemos un trabajo importante ahí para hacer de referencia y contrarreferencia en materia de oncología. Y sin duda sabemos todos y es responsabilidad de todos el seguir trabajando para resolver el problema de desabasto de medicamentos. Hay que garantizar la universalidad de los servicios de salud en materia de cáncer para todos los tipos de cáncer. Y trabajaremos en eso, tiene nuestro compromiso de seguir sumando para también resolver en esta materia. Hablamos sobre los retos de vacunación para la niñez. Tuvimos el lujo de escuchar a la maestra Nancy Ramírez, directora nacional de incidencia en política de Save the Children. Nos explicó los rezagos que hay en el plan de vacunación y de esa necesidad de un plan urgente para revertir el rezago, precisamente integrando a los organismos nacionales responsables, mejorando las campañas de comunicación nacionales y diversas, y que se consideren realmente campañas de vacunación que logremos que lleguen a las comunidades marginadas. Necesitamos entender y mejorar cómo hacemos esquemas de aplicación realmente ahora que vamos a volver a clases, y que realmente tengamos el presupuesto suficiente y eficiente y siempre pensando en que el sector privado está para sumar con el sector público, porque son las niñas, los niños y los adolescentes de todos,
no de unos o de otros, sino todos tenemos que trabajar en pro de todos ellos, juntos, público y privado. Tuvimos el gusto también de escuchar a la maestra Ernestina Polo, coordinadora del Fondo Nestlé para la Nutrición, a quien también le doy ese especial agradecimiento que sea Maripina por el esfuerzo de ella, de Lidia, de su grupo, en hacer realmente apoyarnos en toda la parte técnica de toda la semana. Además del profundo conocimiento, el cual habló precisamente de las intervenciones reproducibles, operativas y con el impacto de corto plazo en salud para las niñas, los niños y los adolescentes. Conformados por grupos de trabajo que incluyen gobiernos, estados, academias, escuelas, hospitales e iniciativa privada. Habló de cómo mejorar la salud de los escolares, precisamente con un incremento de actividad física, cosa que es realmente importante en los jóvenes del país. También nos explicó cómo al estudiar los primeros 1000 días de vida y comprender que no seguimos las recomendaciones nutricionales para los más pequeños, ponemos en riesgo a los jóvenes. Tenemos que seguir trabajando en esa materia e implementar programas para mejorar la prevención de futuras enfermedades de nuestra población. Después, tuvimos el gusto de escuchar a la maestra Citlali González Álvarez, de la UNAM, quien nos habló del impacto del COVID en niñas y niños también menores de 5 años. En esta jornada se habló precisamente de esa preocupación que tenemos por ellos y cómo debemos de proteger con especial cuidado a los menores de 1 año, ya que incrementaron el riesgo de tener una condición crítica significativamente más alta. Sabemos que en la pandemia se han registrado más de 68,000 casos de COVID de menores de 20 años. De esos, casi 9,500 son menores de 5 años. 300 menores a 5 años han muerto. Es importante conocer que ellos también se contagian y aunque, como dijimos antes, y afortunadamente en una tasa menor, también se pueden morir. Hay que cuidarlos y se detectan síntomas síntomas de COVID, hay que actuar de lo más rápido posible, vigilando a los menores, cuidándolos y garantizar que los sacamos adelante. Tuvimos el gusto también de escuchar a Mariana Baños, quien es la directora de la Fundación Origen y quien nos habló de salud mental, precisamente de prevención y atención de trastornos emocionales que se han dado durante el confinamiento. Reconoce Mariana y el trabajo que ella hace, cómo en nuestro país la juventud enfrenta grandes retos de violencia familiar, de estrés académico, de adicciones, de pobreza, de acoso escolar y de discriminación, solo por mencionar algunos. La pandemia, como lo señaló Mariana, tendrá un efecto colateral en salud mental y emocional, por lo que debemos trabajar para corregir las creencias erróneas y los tabús sobre la salud emocional, reduciendo las brechas y las barreras de acceso realmente a atención. Sabemos que hay niños, niñas y adolescentes en aislamiento y esos están expuestos realmente a aumentar los niveles de soledad y depresión, que terminan al final en consumo de sustancias y en autolesiones, por lo que debemos buscar el equilibrio familiar y buscar a través de líneas de atención los especialistas que puedan ayudar. Seguiremos trabajando también, y así lo hemos hablado, tanto con la Fundación Origen como con Save the Children y FunSalud, de trabajar en dicha materia. Hablamos también, y la licenciada Laila Sabaj, líder en salud mental de Save the Children, nos habló sobre acompañar a los niños y a las niñas en gestionar sus emociones. Conocimos cómo acompañar las emociones de los niños, las niñas y los adolescentes. Conocer ese mundo emocional, validar sus emociones, identificar lo que sienten, explicar cómo expresarse y realmente regularse sin dañar. Un aspecto muy relevante para las pequeñas y los pequeños. Y voy a cerrar diciendo que la doctora y la maestra Fanny Pineda Miranda, directora de vinculación y coordinación con las organizaciones civiles de CONADIC, habló sobre prevención de adicciones, destacando como algo muy importante el objetivo de prevenir el uso de sustancias precisamente y que no haya consumo en niños, en niñas y adolescentes. Reconoció y sabe cuáles son los grupos vulnerables y cómo debemos hacer programas de prevención, programas precisamente dirigidos a las infancias, que trabajen desde las casas, en las escuelas, con las familias y cubriendo realmente la comunidad de manera integral a las niñas, los niños y los adolescentes. Y que realmente que logremos impactar positivamente esas comunidades, alejando los factores de riesgo de los menores. La Comisión Nacional contra las Adicciones nos explicó que está implementando el programa Juntos por la Paz, ofreciendo educación mental a los infantes, ayuda a los padres
para que mejoren la habilidad y la capacidad de ser papás y de comunicarse mejor con los niños. Todo orientado a ayudar a las niñas, los niños y en especial a los adolescentes para tomar siempre mejores decisiones. Así que cerramos una semana realmente de trabajo de la cual nos sentimos particularmente orgullosos y con un compromiso grande, el compromiso de trabajar por las niñas, los niños y los adolescentes. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a cada uno de los ponentes, las mesas, los coordinadores. Hoy nos debemos ir tranquilos, sabiendo que es Día del Niño y que tenemos mucho que trabajar por ellos. Muchísimas gracias a todos y sigamos trabajando por las niñas, los niños y los adolescentes. De nosotros tiene el total compromiso de que así lo haremos. Juntos, Save the Children, todos los grupos que estuvieron presentes con nosotros y la Fundación Mexicana para la Salud. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos y a todas. Un honor y un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.